Hola, me alegra tener su compañía para el estudio de hoy. Es mi deseo que Dios le acompañe y bendiga en todo momento. El título de la lección para esta semana es Adoren al Creador. Y el versículo para memorizarlo encontramos en Apocalipsis 4:11 y dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al considerar todo lo que existe a nuestro alrededor en la naturaleza, en la vida del ser humano y en lo que es el ser humano, al detenernos a reflexionar en esto sin prejuicios, habríamos de llegar a la conclusión de que nada existe por casualidad, que cada cosa, por pequeña que sea, tiene un diseño bien pensado y con un propósito. Detrás de la naturaleza, de la existencia, de la vida, tiene que haber mucho más que azar o casualidad. Un creador que lo hizo todo. Le invito a acompañarme hasta el final del video para que revisemos las ideas principales de la lección. Quiero invitarle también a suscribirse a este canal y si el contenido le resulta de bendición, a que lo indique con la manita con el pulgar arriba y que lo comparta. Un compañero en la tribulación. Cuando Juan estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, recibió para compartir con sus hermanos de aquella época y las generaciones hasta el fin, un mensaje de esperanza. Este mensaje tiene el propósito de preparar especialmente al pueblo de Dios del tiempo del fin para la segunda venida de Jesús. Contiene advertencias como también palabras de ánimo para hacer frente a las diferentes pruebas que los fieles han de encarar. El centro del mensaje del Apocalipsis es la adoración. Fuimos creados para adorar. Por eso, cuando adoramos al Creador, a quien únicamente debemos adorar, descubrimos el propósito de nuestra vida, encontramos la razón para vivir. Adora al Creador. El mensaje del primer ángel termina con un imperativo que es un llamado extremadamente importante para la época en que vivimos. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Con este llamado, en este tiempo en que hasta el mundo cristiano acepta la evolución como el origen de la vida, el ángel nos convoca a volvernos al verdadero origen de todo cuanto existe, a Dios, el Creador. Este requerimiento dirige nuestra atención al versículo que es el fundamento de toda la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, que nos recuerda que Dios, con su poder, es quien trajo todo a la existencia. Pero el poder de Dios no solo trajo a la existencia la creación. Ese poder ha obrado y sigue obrando en favor de su pueblo. Un Dios que está cercano. El Creador, que con su poder hizo todo lo que existe en la inmensidad del universo, está interesado en cada uno de nosotros de forma personal. En el pasado, usó su poder en favor de su pueblo, y hoy nos ofrece ese poder para derrotar las fuerzas del mal. Siendo un Dios trascendente, que está por sobre toda la creación, es a la vez un Dios inmanente, presente dentro de nuestro mundo. Es más, anhelando ser cercano a nosotros, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. El creador de los miles de millones de galaxias y que la sostiene y la sustenta, es el mismo Dios en quien vivimos, nos movemos y somos. Es quien obra en nuestros corazones para transformarlos, quien nos limpia de pecado y hace de nosotros nuevas criaturas en Cristo. Evangelio, juicio, creación. El mensaje del primer ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, señala que la hora de su juicio ha llegado. Al tener que enfrentar el juicio, nuestra única esperanza es el Evangelio. Es importante comprender claramente que Jesús, el Creador, es el mismo Redentor. Si su papel como Creador se pone en tela de juicio, también está en tela de juicio su papel como Redentor. La evolución sostiene que la vida llegó a ser como resultado de la violencia y la muerte, lo que implica que no fue necesario un Creador. Si Jesús vino a redimir al hombre del pecado, que genera violencia y muerte, y si estos fueron los medios para generar vida, la muerte de Cristo
para redimirnos del pecado y de la muerte, sería una contradicción, un sinsentido, porque la muerte habría sido en principio la fuerza y el poder necesario para crear a Adán. La evolución destruye el fundamento bíblico de la cruz. La creación y la adoración al Creador es un testimonio viviente en contra de la falacia de la evolución. El Creador en la cruz. Como ya hemos dicho, nuestro Creador es también nuestro Redentor. Para redimirnos, Jesús, el Creador, se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Creador estuvo dispuesto a humillarse, haciéndose como sus criaturas, y en esa condición se dejó llevar hasta la peor clase de muerte que se podía infligir a una persona, tomando nuestro lugar y muriendo en la cruz. Lo menos que podemos hacer es adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para meditar. La adoración aborda el aspecto más fundamental de la existencia humana, en el sentido de que tiene que ver con lo que los seres humanos, como criaturas vivientes, deben hacer al enfrentarse a la presencia del Creador. Solo los que están vivos pueden adorar al Señor. Los muertos no pueden alabarlo ni adorarlo. Aquel que nos creó nos invita a entregar nuestra vida en el acto de adoración para volver a recibirla enriquecida de Él para usarla en beneficio de los demás. La adoración tiene que ver con la naturaleza misma de nuestra existencia, con su propósito y con la necesidad de tener un centro externo a nosotros mismos que nos libere del egoísmo. No adorar a Dios es perder nuestra razón de existir. Es existir en un estado de desorientación y por lo tanto estar muriendo. Es dirigirnos hacia la extinción total porque estamos desconectados de la fuente misma de la vida.